Rehacer un clásico de terror nunca es una tarea sencilla. No se trata únicamente de actualizar efectos o modernizar una historia. Implica comprender qué hizo que la obra original trascendiera y a partir de ahí decidir si se va a reinterpretar, expandir o transformar su esencia. El remake de Nightmare on Elm Street del 2010 llega a una época dominada por nuevas versiones de clásicos de terror. Algunas lograron ofrecer lecturas interesantes o revitalizaron conceptos con nuevas generaciones. Sin embargo, no todas entendieron el equilibrio entre respeto e innovación. En el caso de esta película, el problema no radica únicamente en compararla con la original, sino en su propia ejecución. Más allá del peso del legado creado por Wes Craven, el remake enfrenta dificultades estructurales que afectan su ritmo, su identidad y la construcción de su antagonista. No es una película fallida por intentar algo distinto, sino por no comprender qué elementos debía conservar y cuáles podía transformar, y ese desequilibrio termina definiendo toda la experiencia. Esto es A Nightmare on Elm Street Remake. El remake de Nightmare on Elm Street retoma la premisa central de la historia original. Un grupo de jóvenes comienzan a experimentar pesadillas recurrentes con una figura que los acecha mientras duermen. Lo que al inicio parece un trastorno aislado, pronto revela un patrón inquietante. Si mueren en sus sueños, también mueren en la vida real. A medida que intentan mantenerse despiertos para sobrevivir, los protagonistas descubren que comparten un vínculo en su pasado, una relación con un hombre que trabajaba en su infancia y cuya muerte estuvo rodeada de acusaciones graves. El relato introduce entonces una duda, que funciona como motor narrativo durante buena parte del metraje. ¿Fue realmente culpable o pudo haber sido víctima de una injusticia? La película se apoya en ese interrogante para construir su tensión inicial. La premisa, en esencia, mantiene el concepto que hizo icónica la saga, el terror que habita en los sueños y la imposibilidad de escapar del descanso. Sin embargo, la forma que se desarrolla estos elementos es lo que marca la diferencia, y eventualmente el problema. A finales de los años 2000, Hollywood atravesaba una etapa marcada por la reinterpretación de clásicos del terror. Nuevas versiones de franquicias reconocidas buscaban actualizar sus historias para una generación distinta, con presupuestos más altos, estética más oscura y un enfoque más crudo. Algunos de estos remakes lograron justificar su existencia al ofrecer una visión distinta o una ejecución sólida. En ese panorama aparece Nightmare on Elm Street, una nueva versión del clásico creado por Wes Craven en 1984. La decisión de rehacer esta historia no era menor. No se trataba de una franquicia olvidada o deteriorada, sino una de las sagas más influyentes del slasher y del terror sobrenatural. El desafío era doble. Por un lado, competir inevitablemente con una obra que redefinió el género, al introducir el terror dentro del sueño, como un espacio creativo ilimitado. Por otro, reinterpretar a uno de los villanos más reconocibles del cine de terror, sin la presencia de Robert Englund, cuya interpretación había sido inseparable del personaje durante décadas. En teoría, el contexto era propicio. El público estaba familiarizado con el formato de remake y dispuesto a aceptar versiones más sombrías y realistas. Sin embargo, actualizar una franquicia no implica simplemente oscurecer su tono o modernizar su estética. Requiere comprender que la hacía única, y es precisamente ahí donde esta película comienza a mostrar sus principales debilidades. El mayor problema del remake no es que rehagan la historia original, sino que la repite sin comprender por qué funcionaba. La estructura es prácticamente la misma: jóvenes conectados por un pasado común, pesadillas compartidas, muertes que ocurren mientras duermen, y un antagonista que se alimenta del miedo. Sin embargo, lo que en la versión original era imaginativo y progresivamente inquietante, aquí se siente mecánico y predecible. El guion introduce un elemento que pretende añadir complejidad, la posibilidad de que Freddy Krueger haya sido inocente. Esta línea narrativa ocupa una parte considerable del metraje, pero carece de verdadera ambigüedad. La película nunca construye una duda real, simplemente alarga una revelación que resulta evidente desde el principio. En lugar de generar tensión moral o psicológica, la subtrama diluye el ritmo y desvía la atención del conflicto central. Muchas escenas funcionan como recreaciones directas de momentos icónicos, pero sin creatividad ni reinterpretación. No hay una lectura nueva del concepto del sueño, no hay una expansión del universo, no hay riesgo, solo repetición. El resultado es un guion que parece más interesado en imitar que en construir, y cuando un remake no aporta una visión propia, lo que queda expuesto no es un homenaje, sino carencia de identidad. La dirección del remake de Nightmare on Elm Street, a cargo de Samuel Bayer, evidencia uno de los mayores problemas de la película, la ausencia de una identidad clara. Visualmente, la cinta adopta por la estética oscura y desaturada típica de muchos remakes de la época. Sin embargo, esa decisión no se traduce en atmósfera, sino en una sensación constante de monotonía visual. La oscuridad no genera tensión, simplemente opaca la puesta en escena. El mundo de los sueños, que en la versión original era un espacio creativo, impredecible y casi surrealista, aquí se percibe limitado y genérico. La dirección tampoco logra construir momentos memorables. Las secuencias que deberían ser perturbadoras se sienten planas,
apoyadas en efectos digitales poco convencionales y en sobresaltos previsibles. No hay una exploración imaginativa del concepto central. El sueño deja ser un territorio sin reglas para convertirse en un escenario controlado y rígido. Más preocupante aún es la falta de carácter en el tono general. La película intenta ser más cruda y seria, pero esa gravedad no está respaldada por una construcción sólida del miedo. Se abandona el equilibrio entre terror y personalidad que definió a la saga, cambiándolo por una solemnidad vacía. En lugar de reinterpretar el universo creado por Wes Craven, la dirección parece limitarse a replicar su estructura, con un acabado contemporáneo, y en un proyecto que necesitaba una visión firme y diferenciada, esa neutralidad termina siendo uno de sus errores más evidentes. En una franquicia como esta, todo gira en torno a su antagonista, y en el caso del remake de Nightmare on Elm Street, la reinterpretación de Freddy Krueger es, al mismo tiempo, su apuesta más arriesgada y su error más evidente. La elección de Jackie, Harley Haley, no es en sí misma el problema. Su actuación es competente, y su presencia tiene momentos de amenaza genuina. Sin embargo, la construcción del personaje desde el guión y la dirección le juega completamente en contra. El Freddy Krueger de Robert Englund combinaba crueldad, ironía y una personalidad marcada que lo hacía perturbador y paradójicamente carismático. Aquí, en cambio, se elimina casi por completo ese rasgo distintivo. El personaje pierde identidad y se convierte en una figura sombría, rígida y carente de matices. No resulta fascinante ni inquietante, en un sentido creativo. Simplemente es desagradable. Mi mayor queja es qué necesidad había de ser tan evidente e incómodo el tema del abuso infantil que hacía Freddy Krueger, haciendo tan explícito este tema que en las primeras entregas se manejaba con ambigüedad y sugerencia. Se entendía comprar la ropa en las calderas de las primeras entregas o el inicio de Freddy vs. Jason, pero todo se manejaba a través de la sutileza y la interpretación del espectador. Aquí transforma radicalmente la percepción del personaje. Lo que antes operaba como trasfondo oscuro, ahora ocupa un lugar central, eliminando cualquier espacio para la sutileza. El resultado no es un Freddy más complejo, sino uno reducido a un elemento incómodo, que desplaza el terror hacia lo explícito, sin aportar profundidad extra. No sé si YouTube se ponga delicado con el tema, pero aquí tengo que decirlo. ¿Qué necesidad había de añadir las heridas debajo de la ropa de los niños? ¿Qué necesidad había de meter niños a cada rato en la película? ¿Qué necesidad había de poner que les tomaba fotos cuando ocurrieran los abusos? ¿Qué necesidad había de que le dijera a Nancy que va a ser su novia? ¿Qué necesidad había de llamarle su favorita cuando era niña? ¿Y qué necesidad había de todo esto? Solo hace que la película se sienta repulsiva de ver. El diseño tampoco ayuda. Aunque es una representación más realista de quemaduras, el maquillaje carece de impacto visual que definía al personaje original. En conjunto con el tono narrativo adaptado, el Freddy de esta visión impone como icono ni evoluciona como reinterpretación. Cuando el villano principal pierde carisma, presencia e identidad, la película pierde su eje. Y en una saga donde el antagonista es el motor absoluto del terror, esa falla resulta determinante. En una franquicia como Nightmare on Elm Street, las muertes no son simples puntos narrativos, son momentos creativos donde el mundo de los sueños permite romper cualquier regla visual o lógica. En el remake, ese potencial está presente en teoría, pero raramente se explota. Varias secuencias recrean escenas icónicas de la película original, pues lo hacen sin reinterpretación ni ambición. En lugar de expandir la imaginación del concepto, optan por repetirlo con una estética más moderna, pero menos inventiva. Lo que antes era sorprendente, aquí se siente predecible. El uso predominante de efectos digitales también juega en su contra. El CGI no solo se percibe evidente, sino que resta peso físico en las escenas. En la saga original, los efectos prácticos aportaban textura, presencia y una sensación tangible de amenaza. Aquí la artificialidad visual debilita el impacto. Las muertes no resultan memorables ni especialmente perturbadoras, simplemente ocurren. El problema no es la falta de presupuesto ni de recursos técnicos, sino la falta de creatividad en su aplicación. El universo onírico debería ser el espacio más libre y visualmente audaz de la película. Sin embargo, termina siendo uno de los aspectos más limitados. Cuando las muertes en un slasher se sienten rutinarias y visualmente planas, la experiencia pierde una de sus bases fundamentales, y en este caso, esa pérdida es evidente. Si el antagonista pierde fuerza, el siguiente pilar natural de la historia debería ser sus protagonistas. En el remake, este pilar prácticamente no existe. El grupo principal carece de identidad marcada, carisma o evolución significativa. Más allá de su conexión con el pasado y el trauma compartido, los personajes no desarrollan rasgos que los hagan memorables o emocionalmente relevantes. Sus conflictos se sienten superficiales y sus interacciones no construyen una dinámica sólida. A diferencia de otras entregas de la franquicia, incluso en aquellas más irregulares, aquí resulta difícil de generar empatía. No hay un arco emocional fuerte, ni una figura central que logre sostener la tensión dramática. El espectador observa los acontecimientos, pero rara vez se involucra con ellos. Las actuaciones cumplen a nivel técnico, pero no elevan el material. La dirección no potencia sus momentos de vulnerabilidad, ni les permite construir una presencia significativa. En consecuencia, las muertes carecen de peso emocional, no se sienten trágicas ni impactantes, simplemente forman parte de una progresión inevitable. Cuando una película de terror no logra que el espectador sienta interés por quienes están en peligro, el miedo pierde eficacia.
y en ese caso, la desconexión es constante. Entre sus múltiples debilidades, el remake sí desarrolla un elemento que aporta atención real, el tratamiento de la privación del sueño. A diferencia de otras entregas, aquí se explora con mayor énfasis el deterioro físico y mental que provoca la falta prolongada de descanso, el uso de medicamentos, los microsueños y la dificultad para distinguir entre la vigilia y el sueño construyen una sensación más tangible de urgencia. Los personajes no solo temen dormir, están físicamente colapsando. Este enfoque introduce una dimensión más realista al concepto original, la idea de que el cuerpo eventualmente cede, que el cerebro fuerza pequeños lapsos de sueño, incluso cuando se intenta resistir. Genera momentos interesantes. En esos instantes, la película logra transmitir que el tiempo se agota y que la amenaza es inevitable. El problema es que este acierto no se desarrolla con la misma profundidad que podría haber tenido. Es un buen planteamiento dentro de un conjunto que no logra sostenerlo. Aún así, destaca como el aspecto más sólido del remake, una aproximación que amplía ligeramente el concepto del sueño, sin traicionar su lógica interna. Es el único punto donde la película parece aportar algo propio, en lugar de limitarse a replicar lo ya conocido. El problema central del remake no es simplemente que no supera el original, es que no parece comprender que convirtió la obra de Wes Craven en algo distintivo dentro del terror. La saga no se definía únicamente por su premisa, sino por su creatividad visual, su equilibrio entre crudeza y personalidad, y por un antagonista que, incluso en sus momentos más oscuros, poseía identidad propia. Este remake conserva la superficie, pero abandona toda la esencia, al volver explícitos elementos que antes eran sugeridos, a eliminar el carisma del villano, a reducir el mundo onírico a un espacio visualmente limitado. La película no moderniza el legado, lo simplifica, y esa simplificación pierde matices que eran fundamentales. Más que reinterpretar, replica, más que profundizar, subraya, más que aportar, reemplaza personalidad por solemnidad. El resultado no destruye el legado de la franquicia, porque la obra original permanece intacta, pero sí evidencia cómo una reinterpretación puede diluir aquello que la hacía única como una historia. No se trata de traición abierta, sino de una pérdida de identidad, y en una saga donde la identidad lo era todo, eso pesa más que cualquier defecto técnico. El remake de Nightmare on Elm Street puede funcionar en cierta medida para espectadores que no tienen un vínculo previo con la saga original, para una audiencia que no creció con la interpretación de Robert Englund ni con la propuesta creativa de Wes Craven. La película puede percibirse como un slasher sobrenatural oscuro. Sin embargo, para seguidores de la franquicia, la experiencia es considerablemente más problemática. Quienes aprecian la imaginación visual, el equilibrio tonal y la identidad marcada del personaje original difícilmente encontrarán en esta versión una reinterpretación que justifique su existencia. La ausencia del carisma de Freddy, la falta de creatividad en los sueños y el enfoque genérico de la dirección pesan demasiado. Tampoco es una película especialmente recomendable para quienes buscan un slasher innovador o una reinvención audaz del material clásico. Ya para ir cerrando, el remake de Nightmare on Elm Street del 2010 no fracasa por intentar algo distinto, sino por no entender aquello que debía preservar. Repite la estructura del original, sin captar su creatividad. Oscurece el tono sin construir una atmósfera sólida y redefine a su antagonista sin aportar una identidad igual de fuerte. En una época donde algunos remakes demostraron que era posible reinterpretar clásicos con personalidad, esta versión optó por una repetición sin visión. No revitaliza la franquicia ni la expande, simplemente la replica sin capturar su esencia. Y quizás por eso, desde esta película, la saga permanece en silencio. La franquicia de Nightmare on Elm Street no solo presentó uno de los iconos más reconocibles de terror, redefinió lo que un slasher podía ser. Cuando Nightmare on Elm Street llegó en los años 80, el género ya tenía reglas claras, un asesino físico, víctimas aisladas y la violencia directa. Pero esta saga hizo algo distinto, llevó el horror al único lugar del que nadie puede escapar: los sueños. Freddy Krueger convirtió el descanso en amenaza, mezcló fantasía macabra con terror psicológico y demostró que el slasher podría ser creativo, surrealista e incluso autoconsciente. La franquicia evolucionó, se arriesgó, cometió errores y también se reinventó, pero dejó una marca imborrable en el género. Cada película tiene sus cualidades y sus defectos, sus aciertos y sus fallas, pero todas ayudan a alimentar el miedo a las pesadillas. La atmósfera de la primera entrega, la premisa interesante de Freddy's Revenge, la creatividad de las muertes en Dream Warriors, el buen cierre de Dream Master, el mundo de las pesadillas de Dream Child, el carisma de Freddy en Freddy's Dead, el gran homenaje de la saga New Nightmare, y el remake existe y ya está. Más que una serie de películas, fue una etapa del terror, una que provoca el miedo, no solo camina en la oscuridad, también espera cuando cerramos los ojos. Y ahora tú, cuéntame cómo ordenarías las películas y cuáles son tus favoritas. A mí personalmente mi favorita es la primera, y aunque tenga sus detalles también me gusta mucho la tercera. Tiene de mis muertes favoritas. Comenta cuál es tu favorita y por qué no sea remake. Yo personalmente, y hablando de mis gustos, dejaré mi lista de esta forma. Sé que hace falta Freddy vs. Jason, pero hablaremos de esa película cuando toque hablar de la saga de Viernes 13. No será por lo pronto, ya que la siguiente saga que vamos a hablar
será la saga de Alien. Hablaré de cada película una vez al mes, empezando ya la siguiente semana. Ahora sí, esto será todo por mi parte, espero que les haya gustado el video. Si fue así, les agradeceré que dejen su me gusta y comenten qué tal les pareció la película. Les recuerdo que subo videos nuevos cada jueves y domingo, por si YouTube da por no avisar, porque luego se pone de sensible con los temas que aborda uno, por lo que también les invito a dar una vuelta por el canal, por si hay contenido que no les avisaron. Ya sin más, cuídense y sobre todo pasen una noche de miedo.